Shalom. Hola amigos, pues nuevamente aquí con ustedes trayéndoles este nuevo estudio titulado ¿Es Israel el pueblo escogido por Yahweh o es la llamada iglesia? Ya que por muchos de nosotros es sabido que actualmente la llamada iglesia dice que ahora ocupa el lugar de Israel porque Israel fue desechado por Yahweh. Entonces, bueno, ahora ellos se autodenominan el Israel espiritual. Vamos a comprobar siempre con la bendita Tanaj si esto que estos grupos de gentes afirman y aseguran, pues lo dice la Torah, ¿verdad? Porque no hay otra manera de comprobación más que la bendita palabra de Yahweh. Así que, bueno, pues vamos a empezar con este estudio, identificando primeramente qué significa la palabra iglesia y de dónde proviene. Leamos. Bien, como acabamos de leer, la palabra eclesía es una palabra de origen griego, no hebreo. Cabe mencionar que dentro de la cultura griega este término tenía una connotación política y no religiosa. Se usó para identificar a una reunión pública y oficial de los ciudadanos de una polis o una ciudad-estado. Y se compone de dos palabras, ek, que es igual a fuera, y kleis, igual a llamados. Esto es igual a los llamados fuera, o sea, los llamados fuera de sus casas para la reunión pública y oficial de los griegos. En otras palabras, los griegos nunca utilizaron la palabra eclesía para referirse a una reunión religiosa, sino política. Ahora veamos lo que significa la palabra hebrea kehilá. Bien, vimos y leímos que la palabra kehilá hebrea es la original y la que verdaderamente corresponde a la palabra correcta. ¿A qué palabra correcta se refiere? Se refiere a asamblea o congregación y proviene de la raíz kahal. La palabra sinagoga tampoco proviene del hebreo, sino del griego, como veremos a continuación. Vamos a verla. Bien, al leer la palabra sinagoga que venía ahí, abajito también venía la definición de la palabra hebrea bayit, que significa casa. Entonces, Beit Knesset en hebreo significa casa de reunión. En esta casa de reunión se leía y se instruía a los hebreos en la Torah. Torah significa, como he comentado en otros videos, significa instrucción y enseñanza. Entonces todos los varones que se reunían en la Beit Knesset eran instruidos y enseñados en la Torah de Yahweh. Vimos y leímos que la palabra hebrea kehilá es la original y la que verdaderamente corresponde a la palabra de asamblea o congregación. La palabra en griego eclesía fue utilizada por la Iglesia Romana Católica. Cabe hacerse una pregunta. ¿Por qué la Iglesia Romana no utilizó la palabra original en hebreo? Pues ellos tendrán sus razones. Después de haber visto con detalle el origen de la palabra, asamblea o congregación, pasemos a comprobar con el Tanaj y el Brit Hadashah que la asamblea de Israel ya existía desde mucho antes del libro de los Hechos. Y comprobemos con la palabra de Yahweh, bendito es su nombre, que los cristianos están equivocados en sus enseñanzas. Veremos lo que ellos dicen y lo comprobaremos con el Tanaj y el Brit Hadashah. Vamos a nuestro pasuk o versículo base. Acompáñenme a leerlo.
Claramente vemos que las palabras de Yahweh se refieren a su pueblo escogido, como el tesoro preciado de Yahweh. Él mismo escogió al pueblo de Israel de entre todas las naciones de la faz de la tierra. En este versículo no dice que escogió a ninguna iglesia. A continuación veremos específicamente las declaraciones hechas por la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Evangélica y lo compararemos con lo que dice el Tanaj y el Brit Hadashah. Así como en su versión de la Reina Valera, la Iglesia Católica sustenta su doctrina en el verso de Mateo 16:18 y la Iglesia Cristiana Evangélica sustenta su doctrina en Hechos capítulo 2 versos del 1 al 4. Vamos a leerlos. Primeramente, en el verso de Matitya o Mateo 16:18 existe un error. En su versión Reina Valera dice edificaré. ¿Qué significa edificar? Edificar significa construir un edificio o cualquier otra obra cubierta para albergar personas, hacer algo que no existe. La Iglesia Católica tradujo muy convenientemente a su favor la palabra edificar y así poder construir sus templos, y esta palabra edificar se la heredaron a los cristianos evangélicos. Ahora veamos lo que dicen las traducciones Kadosh y la traducción Torah de Yahweh. Vamos a leerlos. Bien, comparando estos versos, vemos que existe una tremenda diferencia entre la palabra edificar y restaurar. Ya vimos lo que significa edificar, ahora vamos a ver lo que significa restaurar. Restaurar significa arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa, algo que ya existe. Entonces la palabra restaurar es la correcta porque la quejilá de Yahweh ya existía. Ahora veamos qué significa la palabra hebrea Hadash. Vamos a leerla. Bien, como leímos en la palabra hebrea Hadash, esto se compone también por dos palabras, renovar y restaurar. Entonces, ahora recordemos la palabra hebrea Brit Hadashah, que significa pacto renovado. La palabra Hadashah viene de esta raíz hebrea que vimos anteriormente, Hadash. Por lo tanto, la palabra correcta en el verso de Matitya o Mateo 16:18 es restaurar, no edificar. Ahora veamos un verso en la traducción Reina Valera con la palabra congregación. ¿Lo ven, mis amados? La congregación o asamblea de Yahweh ya existía. Su propia versión de la Reina Valera aparece esta palabra de congregación. En ningún momento dice iglesia. Sí, pero aquí a lo mejor alguno de ustedes pudiera decir iglesia y congregación significa lo mismo. No. Ya vimos que la palabra eclesía proviene del griego y significa una reunión política, no religiosa, por lo tanto no aplica. Entonces, bueno, ahora vamos a leer los versos en los cuales se sustenta la iglesia cristiana para decir que su iglesia comenzó su iglesia primitiva, comenzó en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leerlo.
Bien, en los versos del libro de los Hechos existen otros errores de interpretación por parte de los cristianos. Por eso subrayé y marqué con amarillo la palabra casa y lenguas. No hubo iglesia que comenzase en el aposento alto, puesto que los acontecimientos del capítulo 2 de Hechos tienen lugar en el templo, o comúnmente conocido como la casa. En Mateo 21:13 dice Yahshua: mi casa será llamada casa de oración. El mito de que el aposento alto sea un lugar de nacimiento de una entidad separada llamada iglesia, pues es un esfuerzo diabólico por cambiar de lugar los acontecimientos de ese día histórico. El lugar que mencionan los cristianos donde se encontraban los talmidim o apóstoles no podía ser tan pequeño, ya que el verso 15 del capítulo 1 dice que había como 120 creyentes. Estos 120 no podían caber en un lugar tan pequeño como lo eran las casas de entonces. Y el verso 6 del capítulo 2 dice que una multitud se juntó. ¿En dónde se juntó esta multitud? ¿Adentro de la casa? ¿Y cuánto es una multitud? El verso 41 confirma que fueron como 3,000. Por lo tanto, el lugar tenía que ser bastante grande como para sumergir o bautizar a tanta gente, como lo dice el mismo verso 41. Y ese lugar solo podía ser el templo, también llamado la casa. Aquí está la confusión de los cristianos por no saber leer adecuadamente y por no investigar todo lo relacionado al pueblo y costumbres hebreas. Y en el verso 14, Kefa o Pedro se levantó y les habló. ¿A cuántos les habló? Ya vimos que eran como 3,000. Entonces, si el lugar al que hacen referencia los cristianos, de decir que solo estaban los apóstoles en una casa pequeña o aposento alto, ¿a dónde metieron a esos 3,000 y cómo los bautizaron? Ilógico, ¿no creen? En cambio, el templo sí tenía un lugar y la capacidad para albergar y sumergir a estas 3,000 personas, como lo menciona el verso 41. En ningún verso de todo el capítulo 2 habla de un aposento alto al que se refieren los cristianos, ni en todo el capítulo 2 de los Hechos habla de la creación o formación de ninguna iglesia. Sabemos ciertísimamente, que la Iglesia Católica Romana ha intentado por todos los medios borrar las huellas de la identidad judía de la Kehilá de Yahshua. Y por más que les duela a ellos y también a los cristianos evangélicos, el derramamiento del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo se produce en el templo de Jerusalén. Otra cosa diabólica que hacen es que, según ellos, el hablar en lenguas es hablar con palabras distorsionadas y gemidos que ni ellos mismos entienden. El hablar en lenguas, como dice el verso 4, es hablar en otro idioma, no con palabras sin sentido y gemidos de Hasatán, que Yeshua HaMashiach les reprenda. Les invito a que lean con detenimiento todo el capítulo 2 de Hechos, para que ustedes mismos comprueben que ese capítulo no menciona en lo absoluto la edificación o creación de alguna iglesia. Veamos otros dos versos, tanto de la versión Reina Valera como de las hebreas, que hablan con toda claridad de la asamblea o congregación de Yahweh que ya existía. Leamos. En este discurso, Sefanyá o Esteban demuestra que la asamblea, congregación, cajal o quejilá de los hijos de Israel fue a la que se le dio la Torá o las palabras vivientes de Yahweh. No se le dio a ninguna iglesia, más que comprobada la existencia de la asamblea o congregación de Yahweh en los tiempos de Moisés.
Vamos a leer ahora otros dos versos que echan por tierra la doctrina de la llamada iglesia y creo que no los pueden refutar. Vamos a leerlos. Noten bien, mis amados, la tremenda mentira que han generado tanto los católicos como los cristianos. ¿A qué me refiero? El verso 17 de Mateo 18 dice en su traducción Reina Valera, iglesia. O sea que según los católicos, 2 capítulos después de Mateo 16-18, ¿ya existía la iglesia católica? Al iniciar el capítulo 17, dice que habían pasado 6 días. Y por la sincronía de los capítulos, a lo mucho habrán pasado 8 días desde el capítulo 16 al capítulo 18. ¿Y qué dicen los cristianos cuando leen este verso? ¿Lo aceptan tal cual? ¿Aceptan entonces que los católicos tienen razón? Entonces, ¿por qué dicen los cristianos que su iglesia primitiva comenzó en el capítulo 2 del libro de los Hechos? ¿Cómo está esto? No le entiendo. A ver, entonces estamos leyendo versos de Mateo. Todavía no se escribía el libro de los Hechos. Y ya existía entonces una iglesia. Y esta traducción, Reina Valera 1960, es la que en su mayoría usan los cristianos evangélicos. Qué tremenda mentira de la Iglesia Católica. Insisto, la Iglesia Católica manipuló la traducción y así se la heredó a los cristianos evangélicos. Recordemos que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pertenecieron a la Iglesia Católica. Ahora veamos los versos de la traducción Kadosh. En estos versos es clarísimo lo que dice Yahshua. Díganlo a la asamblea o congregación, en hebreo Kehilá, y ya vimos lo que significa asamblea o congregación, quedando muy en claro que Yahshua no vino a establecer ninguna iglesia porque la asamblea de Israel ya existía. Y para ya no dejar ninguna duda acerca de la asamblea de Israel y el lugar de reunión, el mismo Yahshua leía la Torá y el Tanaj en las Beit Knesset, o casas de reunión del pueblo Yahudim. Así que con esto queda más que claro que él vino a restaurar la asamblea de Israel y no a edificar ninguna iglesia. Veamos ahora el texto original de Mateo Shem Tov. Vamos a leer. Como vimos anteriormente, la palabra correcta entonces para casa de reunión es Beit Knesset, que es plural, y en singular es Beit Knesset, no es sinagoga. La palabra sinagoga, como vimos al principio, es una palabra griega. Bien, mis amados, pues con esto llegamos a la conclusión de este tema, pues esperando que no haya quedado como siempre ninguna duda al respecto. Y pues bueno, de nueva cuenta yo les vuelvo a invitar a que se metan a leer, que estudien, quémense un poquito sus pestañas, mis amados, porque realmente yo creo que ahorita todos necesitamos verdaderamente escudriñar las escrituras, saber qué es lo que está escrito, poder entender hacia dónde vamos a dirigir nuestras vidas. No podemos andar por este mundo sin el entendimiento que Yahweh nos quiere dar, bendito es su nombre. Así que mis amados, pues yo les invito nuevamente a que ustedes en su casa
pues tomen las Sagradas Escrituras y empiecen a leer, a escudriñar, pues para que pues se nos vaya despejando, ¿verdad?, esta ignorancia que todavía aún tenemos. Y entre más leamos, entre más estudiemos, pues obviamente vamos a dejar de ser ignorantes. Bien, mis amados, pues voy a terminar, a concluir con estos últimos puntos para así cerrar ya entonces este estudio. Bien, en este primer punto, entonces, Israel es y seguirá siendo el pueblo escogido por Yahweh. Bendito es su nombre, no la llamada iglesia. Vamos a confirmarlo con Deuteronomio 7:6. Segundo punto, la asamblea o congregación de Israel ya existía en la montaña del monte Sinaí, cuando Yahweh les dio las 10 palabras vivientes o mandamientos. Vamos a leerlos en Deuteronomio 5:22. Tercer punto, la Torá que fue dada a Moshe o Moisés seguirá vigente hasta los últimos tiempos. Vamos a comprobarlo con Mateo 5:17. Cuarto y último punto. La iglesia es un invento de la ramera de Roma y por consiguiente heredó esta herejía a sus hijas, las denominaciones cristianas. Hasta aquí, amigos, con este estudio, y si Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el estudio llamado Testamento o Pacto. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Shalom.